Así era Harley, un chamaquito aparente, un chamaquito bacano, pero también a la vez era un chamaquito muy violento, bravo, guapo. Lo demostró dentro de la cárcel y en la calle. Harley juró vengarse la vida de su hermano y también fueron por él. Mira qué pelada más ácida, mira qué corte más ácido. Ese tipo tiene una mente ácida. Esa era parte de la jerga. Morenito tenía una mente ácida. Cuando se hablaba de una mente ácida, se hablaba de una mente abierta, de una mente, de un tigueraje terrible. Desde muy joven a Morenito se le veía, se le notaba el tigueraje, como dice Rochi en un dembow que él tiene, que él se pone, que hasta poniéndose camisa se le nota el bandidaje. Bienvenido a una nueva edición. Nos sentimos felices y contentos, alegres con el Señor por darnos esta maravillosa oportunidad. Hoy que se celebra el Día de la Constitución en nuestro país, deseándole que República Dominicana sea bendecido por la gracia del Señor, ya que el país no está caminando de la mejor manera. Tenemos una descomposición social, pero esta descomposición social que se ha venido generando desde hace mucho tiempo, esto no ha venido de la noche a la mañana. Señores, la delincuencia ha venido arropando nuestro país y tomando el control casi en todo el sentido de la palabra. Cuando usted ve cómo la delincuencia del bajo mundo ha tomado dominio y control en las altas esferas y vemos grandes escándalos de diputados, senadores, envueltos en lo que tiene que ver el tráfico ilícito de sustancias psicoactivas controlada, prohibida por la ley 50/8, donde también tenemos deportistas de la gran carpa MLB como David Ortiz, también promocionando lo que tiene que ver con la mari, el cannabis, una sustancia psicoactiva que cuando entra en la vida del ser humano repercuta negativamente en su vida. Señores, cómo uno viene haciendo sus análisis, relatando ciertas historias del bajo mundo, de jóvenes que la corrieron en la calle de una manera a un nivel terrible que uno se sorprendía. Pero a pasar del tiempo uno ha venido adquiriendo conocimiento con estos jóvenes, viviéndola con ellos, uno mismo también viviéndola y observando. Muchos fueron primeros que nosotros, otros fuimos contemporáneos y otros han surgido después de nosotros. Y como cada día más se va cumpliendo lo que dice las Escrituras, que vamos de mal en peor. Cada día más surgen jóvenes en el bajo mundo, a nivel delincuencial, en las zonas rurales de nuestro país, zonas urbanas, se levantan jóvenes tremendos que han creado ciertas hazañas con un valor tremendo para ejecutar y vender sus sustancias psicoactivas, trasladarla y también consumirla. En estas narraciones quiero mencionar de rapidito a dos jóvenes de Gualey que fueron muy famosos, conocidos a nivel de nuestro país, que la aplicaron de una manera terrible. Hubo uno de ellos que estuvo en Najayo y uno de esos dos jóvenes que estaré hablando, el primero quiero iniciar con Harley, hermano de David el alemán. Hemos hablado, has dado alguna pincelada de quién fue David el alemán, un hombre peligroso que no solamente fue un tipo bravo aquí en República Dominicana, también fue bravo, muy bravo en otros países. Su sonido, sus hazañas delincuenciales del bajo mundo, su forma de operar, su criminalidad, su forma de accionar, fuera de lo normal, un hombre sin piedad que llegó a herir y lacerar cientos de personas, dándole también a algunos de ellos para abajo, extorsionándolo, raptando personas
quitándole su pertenencia, sometiéndolo a que tengan que caminar, dar una suma, una gran cantidad de dinero para no quitarle la vida. También este hombre llamado David Alemán se le dio para abajo de igual manera como él le había dado para abajo a otros jóvenes. En ese caso, Handler fue un joven que estuvo preso en Najayo, estuvo preso en La Victoria. Y también el chamaquito dentro de la cárcel demostró que era un chamaquito muy bravo, violento. Muchas veces nosotros le apodábamos el Crazy Handler, el loco Handler. Pero era un chamaquito aparente, buen mozo, era un chamaquito que andaba siempre bacano, que sabía vestir, que le gustaba vestir y tenía muchas mujeres, tenía muchas pretendientes que se enamoraban de él por su forma de ser, por el carisma que tenía, él tenía, su forma de actuar, porque no es un secreto para nadie que hay personas que todo lo que se pone le queda bacano. Hay gente que son bacanos vistiendo. Y hay otra gente, lastimosamente, usted le puede dar la vestimenta más cara, comprarle la gorra, ropa, poloché, traje más caro y no lucen, porque hay gente que simplemente no lucen. Hay otros que cualquier cosa le queda bien por el carisma que tienen y son gente que saben aún hasta combinar. Además hay gente que son tan bacanos que sin andar combinado, lo que ellos se ponen, aunque no esté combinado, nada más porque se lo puso tal persona, eso baja mortal, porque también eso se necesita un aura, un carisma que hay que tener para saber vestir una postura y entender que lo que tú te pusiste te quedó bacano y te quedó bien. Así era Harley, un chamaquito aparente, un chamaquito bacano, pero también a la vez era un chamaquito muy, muy violento, bravo, guapo. Lo demostró dentro de la cárcel y en la calle, donde también llegó a dar persecución a gente y a darle para abajo a personas, donde participó en algunos asesinatos, donde participó en ventas ilícitas de sustancias controladas, donde se lo quitó a Tigre, también se tiró a quitar, a amarrar personas y a quitarle de él, porque también era parte de la organización de David el Alemán. Muy bravo Harley, ustedes verán su foto ahí, chamaquito que la aplicó. Él juró en el entierro de su hermano David, que ha sido el entierro más grande que se ha dado en lo que tiene que ver Gualey, un entierro terrible para la historia, para su dueño, tremendo, donde habían cientos, miles de personas. Las calles se abarrotaron en motores, en bicicleta, a pie, caminando, en guagua. Señores, eso fue descomunal ese entierro. Han le juró vengarse la vida de su hermano y también fueron por él. Harley falleció de una manera trágica, fue ejecutado. El joven, ustedes darán su foto ahí, también tiene unos cuantos hermanos. Esa foto la conseguí yo con una prima de él, hija de un tiguerón de Gualey, familia de Harley. Hoy también fue ejecutado vilmente, que el padre de esta mujer era un tipo bacano. Esta mujer era mujer de Ronald. O sea que David, Harley, Quique, hermano de ellos, y otros hermanos más, estaban ligados a la familia, a este joven de aquí, de Villaconsuelo, Ronald. Ronald tuvo una hija con esta prima de Harley, y la hija anda por ahí, ellos son personas de bajo perfil, tranquilos, ¿entiendes? No salieron con la misma, los hijos no salieron con la misma agresividad de su padre, gracias a Dios. Pero Harley fue un tipo, una leyenda de Gualey, un chamaquito que la aplicó, pero lamentablemente también fue ejecutado. Y el otro personaje del cual quiero hablar es de Morenito. Nosotros le llamábamos cariñosamente Morenito la Cobra. Le llamábamos también Morenito el Galán. ¿Por qué el Galán? Porque el chamaco, desde muy temprana edad, viviendo en la calle 25 de Gualey con 18, calle 25 con 18, esa calle, la 25 y la San Cristóbal, quedan paralelas, y las dos calles conducen
a cualquier persona que quiera ir al Alto. Las dos calles conducen al Alto de Gualey. Yo vivía en la calle 25 también, donde vivía Morenito, número 7. Morenito, nosotros nos conocemos desde niño, yo lo conocí desde muy niño también, desde que tuvo uso de razón, que iba a la llave de donde Titofe y Cameo a buscar agua. Quien atendía la llave en ese momento era Nati la Gorda. El Morenito vivía en la 25 y le decían Galán por lo bacano que él era vistiendo desde muy joven. Tenía una mente ácida, como se decía en el aldol popular antes. Muchos yo sé que no llegaron a escuchar esa palabra, pero esa palabra se utilizaba mucho en los 80 y a principios de los 90. Ese tipo sí es ácido. Ese tipo, mira qué pelada más ácida. Mira qué corte más ácido. Ese tipo tiene una mente ácida. Esa era parte de la jerga, parte de la palabra que hacían uso en la jerga en esos años. Morenito tenía una mente ácida. Cuando se hablaba de una mente ácida, se hablaba de una mente abierta, de una mente, de un tigueraje terrible. Desde muy joven a Morenito se le veía, se le notaba el tigueraje, como dice Rochi, en un dembow que él tiene, que él se pone, que hasta poniéndose camisa se le nota el bandidaje. Así mismo era Morenito el galán, se le veía la velocidad, el tigueraje, por encima de muchísimos jóvenes. Un tigueraje pasado que la gente cuando veían a Morenito, decían ese chamaquito va a ser fuerte, va a ser terrible, porque desde muy temprana edad ya tenía un sinnúmero de novias, y todas las novias que ese chamaquito desde muy joven conseguía eran la estrella. Él se daba toda la tiguerita más bonita del barrio, donde quiera que él estaba, porque aparte de que el chamaquito tenía una mente desde muy joven, una mente muy avanzada a los demás jóvenes, era un tipo que tenía labia, que tenía cotorra, para tigre gallo y paraguayo, para todo el mundo tenía Morenito cotorra. Y a nosotros jóvenes que veníamos creciendo detrás de él o debajo de él, nos gustaba escucharlo a él, oír hablar, porque ustedes saben que la jerga de los barrios es muy contagiosa en la vida de los jóvenes. A los jóvenes, cuando escuchan un tigre que tiene la cotorra, que tiene el verbo, que se sabe los códigos de la calle, de hablar con ese palabreo que nos caracteriza a nosotros como dominicanos en el bajo mundo, los demás jóvenes les gustan escuchar a esos tipos de tigres que están más avanzados, les gusta escucharlo, oír hablar, para emplear ese mismo lenguaje. Usted se puede trasladar al barrio de los Guandules, en la calle Ricardo Carti, y allí también usted podrá encontrar otro tigre, pero que hoy es cristiano, que fue de mucha influencia para la juventud en su forma de expresar, de vestir y de conducirse en ese tiempo. Rubén Darío, el bacán de Brooklyn, también su timbre de voz, su forma de expresarse, de caminar, de actuar, de vestir, y fue de mucha influencia para los jóvenes para adquirir ese palabreo, para adquirir ese lenguaje. Volviendo a Morenito la Cobra se daba la tiguerita más bonita del barrio. Tiguerita que uno, cuando la veía, para enamorarla, a uno se le hacía difícil de llegarle. Esas tigueritas se podían convertir en el sueño de nosotros, lo que no éramos aparentes o de lo que estábamos en olla, de lo que estábamos rotos, de los negritos feos. Se nos hacía imposible, que uno nada más se quedaba con la ilusión de ver tal belleza, tal esplendor, tal hermosura, cabellito, pelito bueno, color piel blanca, muchachita bonita, ojito lindo, labios rosados, piel delicada. A uno se le hacía difícil, que uno nada más se quedaba mirando y no tenía palabra para ello. A Morenito se le sobraba la palabra para esa tiguerita. La ponía a su merced, la ponía rápido, la ponía que tenían que hacer lo que él diga. Desde muy temprano, así era Morenito, un galán, un bacán a nivel de mujeres. Morenito se hizo amigo de un legendario que hoy también es ociso, es fallecido, es un difunto hace tiempo, Titofe.
Morenito le cayó en gracia a Titofe. Titofe era un tipo que tenía un nivel de tigueraje muy amplio, un tipo bravo, un tipo guapo, un tipo que sabía pelear en combate, que cualquier hombre se le hacía difícil pelear con él, porque era un tipo ambidiestro, que tiraba, lanzaba la piedra a las dos manos con la derecha. Cuando tú creías que te iba a tirar con la derecha, te tiraba con la izquierda, ahí rápido, y tiraba unos peñones a una velocidad. El tipo fue pelotero y era fuerte, y era bravo también, y aprendió a manejar el filo, aprendió a pelear, pelea callejera, la aprendió. Terrible era Titofe. Titofe y Morenito así, Titofe siendo más viejo que Morenito, Morenito la cobra, le cayó en gracia a Titofe. Y Titofe con Morenito Titofe empezó a darle práctica de pelea y el chamaquito, empezó a desarrollar una habilidad. Porque Morenito tenía una visión rápida, aprendió a pelear también a la pedra. A Morenito también se hacía difícil, aprendió a botar con Titofe. Entonces Titofe botaba y era duro, pero Morenito se dio más duro. Oigan por qué. Aprendió toda esa técnica mala que él tenía y que también era más rápido que Titofe, era más habilidoso. Un flaco del tamaño mío, como de 6 pies de estatura, pero rápido. Entonces, guapo, porque el chamaquito, hay muchas personas que se le hace difícil en una pelea de llegar el otro al otro. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que influyen en un peleador. La rapidez, la visión y la braveza. Morenito siempre fue un chamaquito guapo, bravo, que no le cogía corte a ningún tigre, ni se le quedaba callado a nadie, que al que tenía que enfrentarlo, enfrentaba. Morenito la tenía, y aparte de que la tenía ese nivel, tenía una mentalidad terrible. Pero hay un factor que en la vida de esos jóvenes, que cuando el vicio lo atrapa, por más mente que tengan y por más bacano que sean, el vicio lo pone a vivir una vida que no debería de ser la vida de ellos, porque ellos debieron de avanzar. Han habido muchos tigres en la historia que hoy no se habla de ellos a un nivel porque sucumbieron en los vicios. Hay muchos que de ellos se habla porque a un nivel que se pone más alto, que muchos que eran mucho más peligrosos, más bravos que ellos, que cuando esos tigres eran, del que muchas veces se habla hoy, no era parar, pero al quedar en el vicio, sucumbieron. Morenito fue un chamaquito súper rápido, habilidoso con el filo, peleaba muchísimo con el filo y botaba los filos, lo botaba con la mano, y llegó entonces a darle práctica a otro chamaco. En el tiempo de los filos, el chamaquito andaba con su filo, y en el tiempo de los filos también andaba con su quimbo, porque de temprana edad, desde muy joven, Morenito, que llegó a estudiar en el local Santana con Caché, mi hermano, que se encuentra en Estados Unidos, con el viejo, mi hermano de sangre, que está en el alto. Ellos llegaron a estudiar. Morenito era un chamaquito estudioso, que estudiaba, pero le gustaba el bandidaje, le gustaba el tigueraje. Y desde temprano, teniendo 13, 14 años, se volvió un rompedor. Le gustaba ir a los lugares de gente adinerada. Y entonces el chamaquito empezó desde muy menor a ponerse unos flow, a ponerse una pinta de tigre duro. La gorra la utilizaba, él la usaba de una forma que ese era un sello para él, de esa forma en como él usaba la gorra. Entonces Morenito cogió tanto estilo y tanta cosa del tigueraje que él empezó a doblar el cocote, y así mismo le quedó el cocote doblado, mirando así, él miraba así a la gente, con los lentecitos. Él usaba lente duro. Todo lo que ese chamaquito se ponía le quedaba bacán. Un tipo elegante, un tipo buen mozo, aparente, un tipo de 6 pies, y cuidado si me llevaba alguna pulgada, porque era muy alto. Su hermano Chichi, muy alto también, tiene como 6'2" Chichi. Y Morenito tiene un tigueraje que nosotros, los chamaquitos, cuando veíamos Morenito, decíamos, wow, se convertía como una especie de luz, como de los chamaquitos que vienen creciendo. Y dice, mira, que me gusta la forma porque al haber tantos tigres bacanos, que uno viene detrás de todos esos tigres bacanos, uno como joven de los barrios, también que anda chequeando y mirando, que no está estudiando, que está perdiendo su tiempo, que no estudia, que no practica deporte como uno cuando pequeño, sino que uno nada más lo que vivía botando basura,
buscando agua, metió en la cañada, y cuando todos esos tigres pasaban aún hasta por los escalones, por la cañada, corriendo a la policía, uno más se quedaba mirando, ¿le viste lo tenía fulano? ¿Le viste lo? Porque se usaban mucho los NAI en esos tiempos. ¿Le viste los NAI a fulano? Uno le decía ni que era, no era NAI. ¿Le viste los ni que a fulano? ¿Le viste los ni que a fulano? Fulano, sí, pero la pinta de fulano está más bacana. Sí, pero la de fulano está bacana también. Sí, pero fulano está más bacano. ¿Viste qué pasó con Danillo? ¿Viste la cadena que tiene fulano? Sí, pero la de fulano es más grande. Y uno vivía en esa disputa, en esa discusión, mirando el flow de los tigres, cómo andaban bacanos, los lentes, la gorra, cómo la usaba fulano, la forma de mirar, la forma de fumarse un cigarrillo, el candado que tenía, y todo eso. Fulano es un bacán, fulano es duro. Y los chamaquitos que veníamos creciendo, veníamos hablando de eso, mirando. Pero igual ahí siempre han habido muchos tigres, en ese tiempo había muchos tigres duros vistiendo. Porque el tigre siempre, mayormente, hay muchos tigres que antes de caer, sucumbir en los vicios, los tigres siempre se perfilaban. El tigre de antes era muy comparón, el tigre de antes, de los 80, los 70, de los 90, era un tigre comparón. El tigre se preocupaba por andar duro, por andar bacano, por no llegar al coro chueco, chicle, dígale. Le estoy hablando del lenguaje que se utilizaba en ese entonces. Fulano cita chicle, fulano cita dígale. Entonces los tigres, al que estaba dígale, al que estaba chicle, muchas veces le quería sacar los pies. Es un coro donde todo el mundo está bacano y usted llegue, dígale, los que están ahí se van a quillar porque tú vas a dañar la imagen del coro. Y todo eso, los tigres se preocupaban por mantener una imagen. Y he sabido que siempre en todo el coro han habido tigres que no han sabido vestir, hay tigres que no saben vestir, hay tigres que no son bacanos vistiendo, eso es lamentable. Hay tigres que no son duros vistiendo y como quiera hay que hacerle coro. Entonces, cuando también pasaba para los guandules, muchísimos tigres duros en cualquier barrio, siempre han habido tigres con parón que le han gustado la bacanería de vestir, de estar duro, de los cortes, todo eso. Entonces uno como joven, uno vivía esa vida y, wow, fulano, me encanta su forma, su estilo, pa, pa, pa. Y uno a veces va adaptando estilo y forma de esos jóvenes. Morenito la Cobra fue uno de los jóvenes que se vio involucrado, que lo estuvieron buscando también de manera activa, cuando le dan para abajo al mayor Gómez Lora. El nombre de Morenito sonaba con el de Pololo, con todos esos tigres que andaban buscando en ese momento, que hicieron un allanamiento en Gualey, casa por casa. Y eso lo hacían constantemente, buscando los paraderos de esos jóvenes. Recuerdo de este policía que le llamaban Doy, que andaba vestido de una persona que tenía problemas mentales y con un saco encima, pero con su alma encima, buscando a Pololo. Pololo le había pasado por el lado a muchísima gente y uno no sabía que era Pololo, que a ese Pololo era el que andaban buscando. A Morenito lo andaban buscando en ese expediente también, para involucrar en ese expediente, el cual Morenito se le fue a esa vuelta. Se le fue a esa vuelta, Morenito la Cobra. Y Morenito la Cobra se decía que era uno de los tigres con más suerte para no caer preso. Tanta cosa que hizo Morenito, tanta gente que él le dio para abajo, tanta gente que él laceró, tantas roturas que hizo, tanta barruquera, tantas mujeres, tantas cosas que hizo y cómo se movió y cómo anduvo en la calle. Y Morenito siempre tuvo una y dos armas de fuego guardadas por si acaso. Y era un tipo que no cogía velocidad, que no cogía esa de nadie. Y era un tipo que había que darle luz de todo. Un tipo que supo moverse en el bajo mundo y cogió poca cárcel. Morenito cayó en la cárcel verde se le fue a esa vuelta. Morenito fue un tipo que caía en gracia con todos los tigres. Porque a Morenito se le veía en su forma de que el tipo no era un tipo traicionero. Si Morenito era amigo suyo, olvídese de eso. Que Morenito peleaba por usted hasta el final. Si Morenito dijo que amigo suyo, olvídese eso. Morenito era un tipo que no necesitaba de que nadie le diera luz de que fulano si era puro o no era puro. Él mismo tenía su método de cómo probar a la persona, si la persona se podía confiar en ellos o no. Si no se podía confiar en ti, de una vez te sacaba y te lo decía en tu cara, fulano, no podemos andar juntos. Así mismo,
El tipo no tenía doble cara ni nada. Y tenía un lenguaje, una jerga y un tigueraje demasiado, demasiado terrible. Era un tipo que sabía hablar en cualquier jerga. Cualquier jerga, tú podías hablar en jerga con Morenito la Cobra, sea con la P como quiera. El tipo se había dado fuerte hablando a nivel de jerga. Terrible, que tú podías venir hablando con la P. ¿Cuál es la otra jerga, mami? Sí. La chi, como quiera, de que chie, chive, chilín, chiven, chica. Eso él le llegaba a todo. El tipo se dio una bestia en cuanto a lo que tiene que ver con el tigueraje. Y también un tipo que también hablaba en pidoca, como se le dice también, en pidoca, con canciones. Cantaba una canción. En una ocasión hubo una situación con una persona, habían 4 en el escenario. Había uno que estaba preparando un corte para echarle ese corte a una brega. Y entonces ahí había uno que le llamaban David, no sé si está vivo o falleció, hermano de Conejo, que tenía problemas con otro chamaquito del alto que le llaman Caché. Había hubo una trifulca, Caché le dio una carrera a David y entonces David se encontraba ahí, estaba Morenito la Cobra, estaba Caché, estaba David y estaba un pana mío que llaman Joel preparando un corte para echarse una brega y están ahí, papá y Moreno, cuando Caché llega, hace en forma de habladera, ya ellos habían hablado y en medio del corte y las cosas, Morenito dice como que, wow, cantó una canción, dale, que dale, en jerga. Y entonces Joel, como tenía la mente en ese momento más abierta que Caché, él sabe que esa canción estaba dirigida a David para que David ejecutara el Caché. Y cuando David jaló el filo para lacerar Caché, Joel le mangó el filo y le mangó la mano. Le dijo, ¿qué va a hacer? Cuidado que es el Caché. Morenito, así no, y se le botó la brega, le botaron como 5 números a Joel en la brega, pero no dejó que ese chamaco David apoyara a Caché. Oiga lo que es la mentalidad. Con la canción, Morenito le dice a David, dale que tarde, cantando. David escucha la señal, pero Joel le llega la señal y Caché está roncando. Cuando Caché de la acción de Joel es que le llega que Morenito en la canción le había dicho a David, métele mano a ese nivel de jega y muchísimas cosas han sucedido, muchas cosas han sucedido de gente que lo han vendido en medio ahí mismo, ellos hablando, los tigres hablando, Anthony Ríos, tú sabes que Anthony Ríos viste de negro, el tipo, o sea, a nivel de canciones también se dan ciertos códigos, ¿entiendes? El hombre duro, no tú sabes, eh, Fernando Villalona, Ramón Orlando, y así a nivel de canción, mencionando nombres de artistas famosos, de presidentes, también se dan ciertos códigos que la gente no le llegan y ese palabreo existe en medio de algunos tigres que ellos le llegan, porque tú sabes que cuando se habla de Anthony Santos se está hablando del Mayimbe, si yo te digo, cuando se habla del Mayimbe, se está hablando de Fernando Villalona. Cuando se habla de Fernando Villalona a nivel de merengue, se está hablando del hombre, tú sabes, Anthony Ríos. Y muchísimos códigos que existen en la calle, que a veces los tigres, muchos ronquen. ¿Qué es lo que están hablando estos tigres? Pero ellos saben lo que se están diciendo entre ellos. El hombre upa, el hombre esto, la mujer es esto. Y se dicen. Entonces, Morenito se dio un experto en esa área. Se dio un experto en esa área a nivel de tigueraje, a nivel de mujeres. Era duro, la mujer es dura, la mujer es bacana. El tipo fue un galán todo el tiempo, un tipo bravo, un tipo guapo. Los tiguerones duros, los tiguerones bacanos, amigos de Morenito, lo tenían en alta estima. Sabían que lo que es con el chamaquito no se doblaba, no cogía eso. Hasta que llegó, hasta que llegó, perdón, hasta que llegó la situación con Iván. Y en ese momento pasó lo que pasó de la situación aquella, donde hubo una discusión. Esa ejecución de Morenito salió hasta en las revistas de sucesos.
No me fue posible conseguir algunos datos para seguirle dando más datos, pero sí conseguí una foto y se la vamos a dejar en pantalla. Ustedes saben que Morenito fue ejecutado a mano del difunto Iván, que Iván después que le dio para abajo Morenito, ahí fue que ese chamaquito cogió la calle y se dio rabia. Morenito falló trágicamente en ese momento. Si Morenito había tenido un alma potente, de esa que él se caracterizaba por usarla, Iván no le había contado no le había contado con vida. Morenito era un chamaquito incómodo, bravo, guapo de verdad. Pero así es la vida de todo aquel que anda a nivel callejero, delinquiendo. Si no se retira del todo de la calle, siempre su final será un final triste, un final penoso, porque fueron jóvenes de nuestro barrio que realmente uno lo quiso, uno lo apreció, uno lo admiró en su momento, en su debido momento, le fascinó su forma de ser, como Morenito, la policía buscándolo a carta blanca. Ustedes saben que al que la policía anda buscando a carta blanca, como ahora estos jóvenes que lo ponen a carta blanca y que desde que presentan su foto en las redes sociales, se busca, es asustado. Y la policía, la familia van y lo entregan. Esos tigres, Morenito la cobra, era de los tigres que lo andaban buscando a carta blanca. Policía terrible. Y ese chamaquito nunca se apió una tola de encima. Todo el tiempo anduvo con una tola encima. Todo el tiempo anduvo bacano. Nadie puede decir que vio a Morenito y que andando palomo. Morenito siempre anduvo limpio, a pesar del vicio que lo había arropado, porque Morenito consumía todos los días. Y ese tipo le llegaba meneo y traque todos los días. Morenito era un tipo bacano y donde él estaba, en el área donde él estaba, tenía el respeto de todos los tigres. Morenito había que respetarlo. En el área donde él estaba. No importa qué tigre sea, ni que hubiese sido Chelo, hubiese sido Davidito, hubiese sido quien sea. Recalco, nadie de tola, cualquiera puede fallecer. Pero Morenito tenía el control y tenía el respeto y el tigre, y de todos esos tigres bravos. De que por más fuerte que fueran los engomados, que yo qué, los engomados tenían que respetar a Morenito. Respetado a nivel de tigre. Porque el chamaco te daba tu espacio. Tú eres un chamaquito que tú la estás aplicando, él te daba tu espacio. Pero no te pase con su gente de él, ni te pase en su área, porque lo iba a tener de frente. Entonces Morenito fue un chamaco que falleció trágicamente a ese nivel, y eso es muy lamentable. Ese ha sido uno de los fallecimientos más dolorosos que ha habido, a pesar de que fue un bandido del bajo mundo, pero tuvo mucha gente el cual lo amó, porque, ojo con esto, hay muchos tigres que se dan a querer en el tigueraje, y hay muchos tigres que a pesar de que sean contrarios, hay tigres que son contrarios a otros tigres, y hay tigres que han lamentado la muerte de ese que ha sido contrario. O sea, por la forma en que han muerto. Hay tigres que son duros y saben que su oponente es duro y que es bacano, porque hay tigres que saben cuando otro tigre también es bacano y la aplica. Entonces, cuando esos tigres lo ejecutan traicionado o lo ejecutan de una manera en que él entiende que no debió de fallecer, dice, wow, fulano sí era contrario mío, pero no, así no se le da para abajo un tigre. Más sin embargo, hay otros tigres que se le han dado para abajo y hay gente que han dicho, pero él murió bien. Esa rata debió de morir de tal forma, así. Y le decían toda clase de gracia. Oiga eso, porque hay tigres que han sido abusadores en demasía en los barrios. En todos los barrios siempre han habido tigres que aunque hayan sido delincuentes de alto calibre y muy bravos, cuando fallecen no reciben apoyo de nadie, ni de tigres, ni de la comunidad, porque hay tigres que se dan a mal querer en su barrio, en su área, por la frescura, porque no respetan a nadie, porque se fuman su cannabis delante de los niños, pesan delante de los niños, venden delante de los niños, no tienen temor para jalar una tola delante de un niño y para armar su juidero, no importando si hay niños, mujeres embarazadas, personas mayores de edad, gente que no tienen respeto de nadie, porque hay antisociales en los barrios que nadie quiere saber de ellos. Y hay antisociales, delincuentes, bandidos en los barrios que la gente lo aman por su forma de ellos conducirse en medio de la multitud.
Gente que en su barrio son una blanca paloma, son una mosquita que no rompen un plato, que la gente sabe que son bravos, pero se conducen y se comportan de una manera con la gente de su perímetro que la gente no desea nunca de que esas personas fallezcan, mas sin embargo opinan lo contrario de otros, que a pesar de que son antisociales se ganan el repudio de la gente de su área. Morenito era lo contrario, no tenía el repudio de su gente de su área, porque Morenito en su área el tipo sabía comportarse y sabía actuar. Mujeres por todos los lugares, mujeres que cuando en su velorio, si al mujidero se juntaron más de 8 mujeres que él tenía. Y Morenito era un bacán a todos esos niveles. Pero en la fase final de este mensaje les indicamos a todos que la calle no perdona. Que por más bacano en realidad que haya sido una persona, por más fuerte que la haya corrido a ese nivel, eso no es de bendición después del fallecimiento para la vida de esa juventud. Así que también, aparte de que nosotros hacemos estos análisis y estos relatos callejeros por medio de este canal, también le decimos que hay una vida mejor y es la que estamos viviendo ahora. Una vida en tranquilidad, en paz, en familia y sirviéndole al Señor. Así que quiero decirle ya terminando para culminar que hay personas que yo le he visto que no, que yo no me convierto porque después voy a tener que dejar de ponerme mi gorra, que a mí me gustan mi gorra, que me gustan mi proyecto, que me gustan mis lentes, que me gustan. ¿Quién te dijo a ti que tú tienes que dejar la gorra si tú te conviertes? ¿Quién te dijo a ti que tú tienes que dejar tu poloche si tú te conviertes? ¿Quién te dijo a ti que tú puedes estar una vida bacana si te conviertes? Eso es mentira. La Biblia te prohíbe que sea fornicario, adúltero, mentiroso, ladrón, que sea asaltador. La Biblia revela todo lo que tú tienes que dejar, que no tenga enemistad con nadie, que no consuma ningún tipo de sustancia, que no, ningún tipo de sustancia ni bebedera, que no juegue ningún tipo de juegos de azar, pero que usted pare una vida bacana, limpio y en paz con todo. Eso es lo mejor. Y déjeme decirle que siempre van a haber gente que lo van a estar vigilando. Si usted es bacano, usted como quiera va a tener enemigos, nada más por ser bacano, por simple hecho de usted ser bacano. Porque hay gente que no quiere saber de otro porque son bacanos y se agarran de que ¿qué se la prive este? De que yo, ¿qué sé yo cuándo? Es mentira, es porque usted es bacano. Y hay gente que nada más por ser bacano, como quiere malo. Si usted es bacano es un problema, si usted viste bien un problema y si usted no viste bien también es otro problema. Así que usted trate de vivir la vida conforme a los estándares de la vida, conforme a la palabra de Dios, ni muy para allá ni muy para acá, pero usted puede ser bacano. Y recordándole siempre que la calle no perdona. Hasta una próxima entrega, mi gente. Nos despedimos, hermano y amigo Cristian Batista, cariñosamente Mutombo. La cuarta leyenda. La calle no perdona. Dios le bendiga.